Ser Podcast. Hola, soy Pedro Blanco. Vas a escuchar las 7 de Hoy por Hoy, un repaso a la actualidad del día en 20 minutos. Este es el episodio de hoy. El Partido Popular quería salir reforzado de las elecciones en Castilla y León, pero ahora es Vox, es la extrema derecha la que tiene la llave de las Cortes. Voy a dialogar con todos para formar un gobierno de todos y para todos. Es Fernández Mañueco, el candidato del Partido Popular, al que su formación apartó de una plácida coalición con Ciudadanos y empujó a unas elecciones que ahora le dan la mayoría absoluta, pero con Vox. En el Partido Popular tratan de difuminar la catástrofe hablando de cambio de ciclo a nivel nacional. Deslizan incluso que hay mayorías alternativas para no tener que pactar con los de Abascal, pero la realidad es muy tozuda. ¡Qué buena es esta lluvia para la siembra! ¿Y qué cara de vicepresidente se le está poniendo a Juan García Gallardo? Bueno, Santiago Abascal, el líder de Vox, no tardó anoche en reclamar la vicepresidencia para su candidato. Sonia Palomino, buenos días. ¿Qué tal, Pedro? Buenos días. Y esto es una novedad porque hasta ahora este partido ha rechazado formar parte de los gobiernos municipales o autonómicos. Anoche Abascal no solo aclaró que está dispuesto a entrar en el gobierno, sino que reivindicó su derecho a pedirlo, reclamando, como escuchábamos, la vicepresidencia de la Junta para su candidato. En el PSOE. El riesgo era que después de que hace 2 años Ciudadanos le cerrara la puerta al cambio, el señor Mañueco, con esta convocatoria electoral tan irresponsable, le abriera la puerta a Vox y se la ha abierto de par en par. El temor a que la ultraderecha toque poder es la baza que utilizan el Partido Socialista de cara a futuras elecciones. Pero lo cierto es que Tudanca no ha conseguido un buen resultado. Los socialistas pierden 7 escaños con respecto a 2019 en detrimento de los partidos localistas. Y este es sin duda otro de los sonidos de la noche. El triunfo de Soria, que consigue 3 procuradores, algo que puede parecer poco, pero que es todo un hito. En esa provincia este partido ha conseguido más votos que el PSOE y el PP juntos, el 42% del total, y no es el único. Unión por el Pueblo Leonés, que ya había entrado en las Cortes en 2019, consigue otros 3 procuradores y por Ávila 1. Ciudadanos, que hasta hace 2 meses ostentaba la vicepresidencia de la comunidad, prácticamente desaparece, se queda con un escaño, el de Francisco Igea, también con un escaño Unidas Podemos. Es lunes, es 14 de febrero, comienza una semana clave en el conflicto de Ucrania con movimientos diplomáticos a todas horas y a todos los niveles para evitar lo que Estados Unidos califica ya como una agresión inminente. Este al que escuchamos es el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, que este fin de semana ha justificado la evacuación inminente de sus diplomáticos en Kiev, porque la amenaza es inminente por la cantidad de soldados que ha reunido Putin en la frontera. Dice que es suficiente para invadir Ucrania y solo le hace falta, añade, dar la orden de asalto. Joe Biden insiste en la vía diplomática, aunque ya no descarta dar pasos más allá si el Kremlin finalmente cruza la frontera con sus tanques. La OTAN se reúne hoy de emergencia para analizar las consecuencias en caso de que se produzca ese extremo. Canadá acaba de reabrir su principal cruce fronterizo con Estados Unidos, cortado desde hace casi una semana por protestas contra las restricciones anti-COVID. Este es el momento en el que los camioneros trataban de negociar con la policía, que ha terminado de desalojar el puente Ambassador, uno de los puntos rojos en las protestas que se extienden por todo el país contra las restricciones. Aquí en España, la mayoría de comunidades elimina esta semana las restricciones de horarios y aforos ante la bajada de contagios. Y este lunes el precio de la luz subió un 12%. Hasta los 183 euros el megavatio hora. En las horas más caras del día superará la barrera de los 200. La peor hora para encender la luz, para poner lavadoras, será entre las 7 y las 8 de la tarde, con el megavatio hora a 248 euros. Y el tiempo, hoy de nuevo va a llover. Sí, sobre todo en el norte, en Galicia, el Cantábrico, norte de Navarra y Cataluña, y pueden caer lluvias de forma dispersa a lo largo del día en el resto de la península y Baleares. Las temperaturas serán parecidas a las de ayer. Ser Podcast. Venga, vamos con el desarrollo de todo. El Partido Popular, ya saben, quería consolidar su mayoría en Castilla y León, fortalecerla, reforzarla. Quería también reforzar el liderazgo de Pablo Casado y al final ni una cosa ni otra. La jugada que diseñaron en Génova para dar un golpe en el tablero electoral desde ahora y durante los próximos meses deja a un Partido Popular más débil que depende de la extrema derecha para gobernar. Guillermo Lerma, buenos días. Buenos días. Ni logra la mayoría absoluta que pretendía, ni está confirmado que el gobierno de Mañueco se pueda conformar en
en solitario, pero el PP mantiene que las elecciones de Castilla y León demuestran un cambio de ciclo a nivel nacional. Teodoro García Egea, secretario general. En este momento, Pedro Sánchez resta, su marca política está muy en decadencia. La estrategia de Génova pasa ahora por intentar demostrar que no todo depende de Vox. Insisten los de Casado en que hay mayorías alternativas para desbloquear una investidura a la que Santiago Abascal ya pone precio. Vox tiene el derecho y el deber de formar gobierno en Castilla y León. Precisamente el miedo a la ultraderecha va a ser el elemento que utilice el PSOE para movilizar a los suyos en futuras campañas, aunque el resultado enciende alertas en Ferraz, sobre todo por el daño que le hacen las candidaturas localistas y de la España vaciada. Adriana Lastra, vicesecretaria general. El Partido Popular quería provocar un efecto Ayuso y ha provocado un efecto Vox. En Unidas Podemos y en Ciudadanos se conforman con mantener la presencia en el Parlamento Autonómico. Ambos esquivan la debacle, aunque el mal resultado demuestra el desgaste de la marca de dos partidos que en 2015 acabaron con el bipartidismo. Más allá de las lecturas nacionales, a nivel regional es muy significativo el peso que ha adquirido en estos comicios el voto de la llamada España vaciada. El caso de Soria ya es el más llamativo por lo contundente de sus resultados. Es el partido más votado en la provincia, con más del 40% de los apoyos. Directamente ha arrasado y ha dejado a los grandes partidos, a PP y a PSOE, reducidos a la mínima expresión. Vamos a volver a Valladolid, informa Mario Alejandre. Y es que Mañueco va a tener o bien que apoyarse en Vox o bien en esas formaciones locales que en campaña llegó a equiparar al separatismo. El mayor damnificado por el crecimiento de estos partidos es el PSOE, que se dejó 7 escaños, 117.000 votos que se localizan sobre todo en esas dos provincias, Soria y León. Escuchamos a Ángel Ceña de Soria Ya y a Luis Mariano Santos de la Unión del Pueblo Leonés. Hemos sumado más votos que el segundo y el tercero juntos. Dar gracias a los ciudadanos de Soria por la confianza que han prestado en nosotros. Es un reto muy importante y esperamos estar a la altura. Escucharemos a todo el mundo, lo hemos dicho desde el primer momento, pero nosotros somos lo que somos y queremos lo que queremos. Y yo creo que eso lo sabe todo el mundo. Y a partir de ahí, si conseguimos ahondar y abrir el camino a una negociación o abrir el camino sobre todo a que se consiga el objetivo primordial de la UPL, pues genial. Ese objetivo es la autonomía propia para León. Soria Ya y la UPL suman 6 escaños, 3 cada uno, resultados históricos para quienes han sabido capitalizar el malestar de la ciudadanía en esas provincias. Bueno, Soria Ya es uno de los fenómenos electorales y con su candidato vamos a hablar en el tiempo del abierto. Esta es una de esas mañanas de radio de mucho análisis en el que poder aportar, bueno, ya se hizo anoche en el programa especial que dirigió Ángel Barceló, unas primeras impresiones sobre las consecuencias que van a tener las elecciones en Castilla y León, que las van a tener, y no solo allí. Hablaremos también con Javier Maroto del Partido Popular a partir de las 8:30 para, saber si al Partido Popular le ha merecido la pena este adelanto electoral. La tesis ya viene quedando clara desde ayer, Defienden que sí, defienden que, entre otras cosas, ha servido para demostrar que hay un cambio de ciclo electoral con 2 derrotas del Partido Socialista en las 2 últimas elecciones autonómicas que se han celebrado en Madrid y en Castilla y León. Ser Podcast. En el conflicto de Ucrania, lo que ocurra estos primeros días de la semana puede ser determinante para saber si la amenaza de Rusia acaba convirtiéndose en algo más que eso, en algo más que una amenaza. La información que maneja la Casa Blanca no es tranquilizadora y habla de una invasión inminente. Las aerolíneas ya han empezado a cancelar vuelos hacia Ucrania. Lo ha hecho la holandesa KLM y la alemana Lufthansa lo está estudiando. Estados Unidos ha empezado también a evacuar a todo su personal diplomático de Ucrania. Y en las últimas horas, Joe Biden ha hablado con su homólogo ucraniano para volver a insistir en la vía diplomática, aunque vuelve a repetir que Estados Unidos está preparado para afrontar un escenario diferente, distinto. Vamos hasta Washington, información de Víctor Sancho. Horas después de su comunicación con Vladimir Putin, Joe Biden hizo una ya habitual llamada de cortesía a Zelensky para, por enésima vez, reafirmar el compromiso de los Estados Unidos con Ucrania. Una llamada en la que el presidente ucraniano invitó al estadounidense a que en los próximos días vaya a Kiev para que, con su presencia, mande una señal que podría ayudar a la desescalada. Desde Washington, los próximos días se prevén cruciales, especialmente teniendo en cuenta que insisten que por la información que tienen las maniobras del ejército ruso de las últimas jornadas, una hipotética invasión de Ucrania podría estar al caer. They could launch a military action essentially at any time. They could do so this coming week. Un ataque que podría producirse en cualquier momento, esta misma semana incluso, en palabras del asesor en seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan. Nadie en el gobierno Biden, sin embargo, confirma los rumores de que los servicios de espionaje de Estados Unidos tienen marcado el miércoles como posible fecha de inicio de la invasión.
Esa información que maneja la Casa Blanca, que maneja Estados Unidos, mantiene en alerta a Occidente. La OTAN ha convocado esta mañana una reunión de emergencia, mientras que la Unión Europea se prepara ya para un escenario de emergencia migratoria y de escasez de recursos energéticos si es que el conflicto va a más, como algunos temen, como algunos alertan. Corresponsal comunitaria, Griselda Pastor. El mismo día que enviaron la respuesta a Moscú negándose a cerrar la puerta a Ucrania, convocaron a los ministros de defensa para esta semana. En la Alianza Atlántica niegan que la del miércoles sea una reunión extraordinaria, pero aceptan que será monográfica. Lo que aún no está claro es si habrá un debate a fondo sobre la vía finlandesa, es decir, garantizar de alguna forma que Ucrania no estará en ningún bloque, una opción que formulada así es rechazada por Estados Unidos y el gobierno de Londres, que insisten en seguir defendiendo contra Putin el principio de que cada país es soberano y libre de decidir sus propias alianzas de defensa. Y todo esto antes de que a partir del jueves lleguen los jefes de gobierno a Bruselas para una cumbre con África, cuya agenda, dadas las circunstancias, será difícil de poder mantener. Bueno, podremos acabar mareados si vamos siguiendo cada una de las llamadas, de los viajes, de las idas y de las vueltas en esta agenda diplomática internacional. El canciller alemán, Olaf Scholz, que junto a Macron ha cogido las riendas de las negociaciones en Europa, coge un avión, viaja este lunes a Kiev. Luego cogerá otro avión, viajará desde Kiev a Moscú para verse con Putin. Luego volverá a Berlín. Y esta es una de las citas en la agenda, pero no la única, porque se van a ir sucediendo los contactos en los próximos días. Berlín, Carmen Viñas. El gobierno alemán califica la situación del conflicto con Ucrania de crítica y extremadamente peligrosa. De ahí que el viaje del canciller Olaf Scholz hoy a Ucrania y mañana a Rusia tenga como prioridad calmar esta coyuntura. Lleva varios mensajes en la cartera. A Ucrania quiere ofrecerle ayuda para estabilizar el país económicamente en lugar de las armas que reclama. A Putin le ofrecerá diálogo y conocer mejor las necesidades de seguridad rusas. Desde el gobierno rechazan la idea de que el viaje de Scholz a Moscú sea un último intento de disuadir al presidente ruso Vladimir Putin de atacar a Ucrania, sino más bien de subrayar la determinación de Occidente en caso de un ataque del Kremlin. En cualquier caso, desde los servicios de inteligencia alemanes no se ve como inminente una agresión rusa. La crónica sobre la pandemia tiene que ver en las últimas horas con las protestas de antivacunas o contra las restricciones. Lo más inmediato nos lleva a Canadá. Allí la policía ha desalojado el puente Ambassador, la principal conexión con Estados Unidos, en el que cientos de camioneros llevaban protestando desde hace casi una semana contra las restricciones anti-COVID. La conexión entre los dos países se ha reabierto hace solo unos minutos. Los manifestantes protestaban por las medidas implantadas a causa de la crisis del coronavirus, sobre todo las relacionadas con la vacunación obligatoria. Esta protesta se ha replicado en Francia. Unos 3.000 camioneros han intentado bloquear París este fin de semana, cortando varios accesos a la ciudad. Y como no lo han conseguido, porque se lo ha impedido la policía, ahora se dirigen a Bruselas. Informa desde París, Sara Canals. Buenos días. Buenos días. Tras su paso por París, centenares de vehículos salieron de la capital para hacer escala en Lille, en el norte de Francia, a menos de 2 horas de Bruselas. Allí unos 800 coches, caravanas y camiones se manifestaron en un parking en las afueras de la ciudad. Y mientras tanto, en París, ayer por la tarde, decenas de personas intentaron obstaculizar uno de los accesos a la Torre Eiffel, aunque fueron dispersados rápidamente por la policía. Una marcha que comenzó el pasado miércoles desde varios puntos del país, pero que se ha ido debilitando tras el intento este fin de semana de bloquear la capital. El sábado unos 100 vehículos lograron acceder a los Campos Elíseos y hubo 4 protestas en la ciudad, una acción que aglutinó a unas 7.600 personas en la región parisina, según datos del Ministerio del Interior, y que acabó con un centenar de detenidos, más de 500 multas y tensiones entre agentes y manifestantes. Bueno, pues mientras hay una parte del mundo que protesta contra las vacunas, hay otra, la mayor parte, que no tiene acceso a ellas. Un informe de Amnistía Internacional revela que solo el 4% de la población de países pobres está vacunada con la pauta completa. Solo el 4%. La explicación no es otra que los intereses de las grandes empresas que han priorizado el negocio de la salud. Mariona Lórido. Más de 4.000 millones de personas en el mundo están vacunadas con la pauta completa. Es la mitad de la población del planeta perteneciente a los países ricos, porque en los pobres solo está inmunizada poco
más del 4%. En un informe, Amnistía Internacional denuncia que las empresas farmacéuticas han dejado en la estacada a los que más necesitaban las vacunas, anteponiendo su codicia y sus beneficios económicos a las personas y a sus responsabilidades en derechos humanos. El estudio señala que Pfizer y Moderna suministraron menos del 2% de sus dosis a países de bajos ingresos. AstraZeneca y Janssen un poco más, pero se cedieron como donaciones y no como contratos de venta. Aquí en España, el descenso de contagios por COVID propicia la vuelta a la normalidad en casi todo el país a partir de esta semana. En Euskadi, hoy mismo se levantan todas las restricciones en hostelería y ocio nocturno. Mañana hará lo mismo Navarra y Cantabria lo revisará. En Andalucía decae este martes el pasaporte COVID, un pasaporte que mantendrán hasta final de mes solo 5 comunidades: la valenciana, Aragón, Galicia, La Rioja y Murcia. Esta última, Murcia, es la única donde siguen vigentes las restricciones en hostelería y locales nocturnos. Bueno, eso en cuanto a la pandemia, pero hay otras historias que podemos destacar este lunes, Sonia. Sí, previsiones para este lunes. Esta semana debería vencer el plazo para que las fiscalías de toda España remitan a la Fiscalía General del Estado una recopilación de las denuncias por abusos sexuales en el seno de la Iglesia que investiga la justicia. Y en Elche hoy se va a enterrar a las 3 víctimas del parricidio de la semana pasada: el padre, la madre y el hermano asesinados por un chico de 15 años para el que ya se ha decretado su internamiento en régimen cerrado. Por cierto, que en la crónica política, en la agenda política del día, esta tarde estaremos pendientes, ya se lo contaremos mañana, a ver qué da de sí, de una conferencia del presidente catalán. Per Aragonés, se cumple un año de las elecciones allí. El presidente de la Generalitat está en pleno proceso de recomposición de la unidad del bloque independentista, así que va a ser interesante, y a la espera de que se retome la negociación con el gobierno central, lo que diga esta tarde. Suscríbete a las 7 de Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Cadena SER. La radio.